Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Un nuevo día para estudiar la palabra. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Julio Tomasino, su esposa, que nos abren las puertas para compartir la palabra y compartir lo que estamos dando, la segunda clase de Evangelios Sinópticos. Tuvimos una clase introductoria el jueves pasado, ¿no? Y hoy vamos a tratar de entrar dentro de los evangelios, ¿no? Pero damos gracias a Dios de que, bueno, que hay un interés en comprender la palabra y comprender las escrituras, ¿no? Y ese es un buen síntoma de que la iglesia está sana, cuando hay interés de entender las escrituras, de comprender la palabra, ¿no? Vimos en la clase pasada la introducción, los diferentes periodos bíblicos por medio de los cuales Dios estaba preparando el terreno para el advenimiento de su Hijo Jesucristo, ¿no? Vimos cómo en el periodo persa se formó la sinagoga, ¿no? Que era una antesala de lo que iba a ser la iglesia, algo más democrático, donde no solamente había hombres, como puede ser en el templo, sino que también había un lugar para las mujeres, un lugar para los niños, algo mucho más democrático. Eso era muy importante, porque era una antesala de lo que iba a ser la iglesia, ¿no? Después vino el periodo griego, donde a través del idioma, de la cultura, estaba preparando, ¿no?, al mundo de la época para que todos tuvieran un lenguaje en común, y así el evangelio, ¿no?, iba a ser propagado por toda ese mundo antiguo, por Asia, donde llegó Pablo hasta lo último de la tierra, predicando el evangelio. Eso fue gracias al idioma griego, el koiné, el idioma popular judío, ¿no?, en el cual se tradujo las escrituras del Antiguo Testamento, se tradujo en griego a través, ¿no?, de la Septuaginta y algunos otros libros que fueron añadidos, anexados, históricos muy interesantes, ¿no?, en cuanto a lo histórico, un material histórico que podemos llegar a tener, ¿verdad? Tuvieron algunos contratiempos debido a la cultura griega, que era muy liberal, con la intervención de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Pero se produjo en ellos un celo, en los judíos un celo, ¿no? Se produjo dos bandos, uno que eran los que celaban la religión judía, ¿no? Eran monoteístas y no quería saber nada con la idolatría. Y hay otro grupo helenístico donde comulgaban bastante bien con los griegos, ¿no? Pero eso fue todo fue preparándose para la venida del Señor Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, cuántas cosas pasan, cuántas cosas están pasando, difíciles. Pero nosotros si lo vemos así, vemos la historia, vemos que el Señor, a través de ciertas circunstancias, prepara a su pueblo para dar cumplimiento a su palabra, ¿no? Entonces, esto nos viene espectacular, porque nosotros vemos de que cuando viene Jesucristo hay un lenguaje común, hay un celo por Dios, un celo mesiánico, donde ellos estaban preparando para la venida del Mesías. Los caminos de Roma se estaban preparados, las carreteras, ¿no?, estaban preparados para que los evangelistas no tuvieran impedimento para llevar el evangelio a todo el mundo de esa época, ¿no? Y
Dios lo preparó de esta manera, de esta manera. Entonces, los judíos, si me pongo del punto de vista de los judíos, digo, pero siempre estábamos en poder de alguien, o si era de los persas, o si era de los griegos, o si era de los romanos, siempre estábamos presos de algo. Pero Dios estaba preparando a su pueblo, ¿no? Y hablamos también de que los evangelios sinópticos eran evangelios, se llama así porque se mira con una sola mirada, uno puede ver absolutamente, contemplar todos los sucesos de Jesucristo. No así el evangelio de Juan, que es más bien teológico, ¿no? Pero los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nosotros lo podemos ver con una mirada, ¿no? Y ver los acontecimientos, ¿no? Que se dan en los tres. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros podemos ver en los evangelios sinópticos. Según los historiadores y según aquellos expertos literarios, el evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. Y Mateo y Lucas se sirvieron de Marcos para escribir sus evangelios. Muchos dicen eso, ¿por qué? Porque hay muchísimos pasajes que están copiados literalmente de Marcos, ¿no? Entonces le hace pensar de que Marcos fue el primer evangelio escrito y el cual los otros evangelistas tomaron los datos para escribir sus propios evangelios, ¿no? Si nosotros vemos a Lucas, por ejemplo, Lucas en los primeros versículos habla de que él indagó diligentemente, es decir, que hizo una investigación, ¿no?, histórica de los sucesos, ¿no? Pero todos tienen una óptica diferente. Mateo, Marcos y Lucas ven los mismos acontecimientos con el ojo del escritor. Miraron con su ojo. Entonces nosotros podemos ver que Mateo, ¿no?, fue escrito para aquellos creyentes judíos, ¿no? Y habla de Jesucristo como el rey de los judíos, ¿no? Habla de su llamado mesiánico, habla de esa segunda venida, y tiene mucho contenido de las escrituras, especialmente de Isaías. Isaías se lo conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay mucha referencia de Isaías. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia justamente a el reino de Dios. En Mateo ustedes van a encontrar que dice el rey de los judíos, ¿no? El reino de Dios se compara a tal cosa, el reino de Dios se compara a tal otra, el reino de Dios es semejante a, habla de los hijos del reino de la luz y los hijos del reino de las tinieblas. Entonces todo tiene que ver con el reino. ¿Por qué? Porque estaba dirigido a los judíos que estaban ansiosos de esa obra mesiánica, esperando al Mesías, esperando al rey, esperando a ese rey que se iba a manifestar. Algunos creían que era un reinado espiritual y otros creían que era un reinado que los iba a liberar del yugo de los romanos. Entonces, estaba dirigido y captaba la atención de los judíos, ¿no? Estaba hacia esa dirección, ¿verdad? Marcos tiene otro enfoque. Marcos lo ve a Jesús como un siervo,
el siervo sufriente. Hace mención también al Antiguo Testamento, ¿no? Del siervo de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Habla del servicio, habla cómo Jesucristo murió en la cruz para servirnos a nosotros, la salvación, ¿no? Y Lucas, que es un médico, él hizo una investigación muy minuciosa, y con su ojo de doctor, de médico, se fijó en cosas que otros no se habían fijado, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cómo murió Jesús. Cuando el centurión le clavó la lanza, es el único que lo relata, cuando clavó la lanza, en su corazón salió agua y sangre. Es el único, como doctor, que lo ve. También observa cuando estaba en el Getsemaní cómo gotas de sangre, sudor era como gotas de sangre que caían de la frente del Señor, ¿no? Eran los mismos hechos, pero el que estaba investigando, el evangelista que estaba investigando, lo ve de una determinada forma, ¿verdad? Y eso es algo que enriquece. Por eso es algo que se llama, cuando los juntamos todos los acontecimientos, podemos ver en algo que se llama la armonía de los evangelios, donde uno puede añadirle al otro un detalle de la óptica del evangelista. Es algo muy interesante. Muy interesante. Otros, volviendo al origen de estos evangelios, unos dicen que fue Marcos el primero, y el cual los otros dos tomaron material y le añadieron la investigación. Ellos investigaron. Algunos, como Mateo, fueron testigos oculares, y otros, como Lucas, hicieron una investigación para saber un poco más, hicieron una indagación, un estudio, ¿no? Para investigar un poco más. Ahora, otros, debido a que dicen que hay unas diferencias de criterio en cuanto a la fecha en la cual lo fue escrito, algunos dicen que hubo un evangelio Q. ¿Qué será eso? Le pusieron una Q de nombre de como de qué, ¿no? El evangelio Q es un documento que los investigadores creen que andaba, ¿no?, en el primer siglo, y que de ahora no se tiene ni copia, ni se tiene memoria, ni se sabe qué pasó, pero el Evangelio Q es el origen de estos tres evangelios, ¿no? Los investigadores literarios, los que hacen ese tipo de investigación literaria, ellos creen que hubo un cuarto evangelio, el Evangelio Q, que no se sabe ni el autor, y no se sabe qué pasó con él, dónde está, ¿no? También había otros materiales que circulaban, ¿no?, que después no se tomaron en cuenta, pero hay muchísimos materiales que circulaban, mucha gente que escribía y quería retener lo que Jesucristo había hecho sobre la tierra, ¿no?, y que se tomó, digamos, para hacer, ¿no?, para escribir los evangelios. Algunos fueron testigos oculares, como dije, Mateo fue un testigo ocular, ¿no? Él vio cosas, de él se habla el llamado de Mateo. Y miren qué interesante, ¿no?, empezar con el Evangelio de Mateo, qué importante fue la cultura griega,
en la cultura griega había muchas escuelas filosóficas y los maestros, los filósofos de las diferentes corrientes que había, ellos pasaban, ¿no?, y elegían sus discípulos. Y Jesucristo, en cierta forma, con Mateo hizo eso. Él pasó, lo vio en el banco de los tribunos, ahí recogiendo todos los tributos para el César, y lo llamó y le dijo solamente, sígueme. ¿No? Y es interesante esto, porque si Mateo, que es el escritor del primer evangelio, que figura en nuestra Biblia, Mateo, si estaba en ese lugar, es porque no pudo meterse en ninguna escuela judía. No pudo estar en la sinagoga. No pudo estar en el Sanedrín. Por algún motivo. Y le quedó solamente para sobrevivir estar trabajando para Roma. Era el puesto más odiado de los judíos, estar recolectando impuestos, sacándole plata al pueblo para dárselo a Roma. Por algún motivo había sido despreciado por los diferentes maestros, no solamente de los filosóficos, sino también maestros judíos, ¿no? Porque podía pasar un maestro, Gamaliel lo ve con alguna aptitud y lo llama, ¿no? Y esa persona se considera elegida por Dios, porque ese maestro lo va a enseñar y lo va a capacitar, y era el más alto privilegio. Pero por algún motivo con Mateo no pasó eso, hasta que llegó Jesús. ¿No? Y conociendo quizás el motivo por el cual nadie había optado por él, ningún maestro había optado por Mateo, pero el Señor pasa por ahí y le dice, sígueme. ¿No? Y eso es algo que dentro de la cultura griega se había implantado, ¿no? Y que Jesucristo tomó eso lo usó, y cuando lo vio a Mateo, le dijo, sígueme. Y era un privilegio. Lo habían elegido para enseñar, lo habían elegido para comunicarle las Escrituras, y él dejó todo en ese momento y lo siguió. Es algo interesante, ¿no? De lo que nos dejó la cultura griega, y que el Señor utilizó eso, porque también los judíos la habían utilizado, ¿no? De cuando ellos elegían también a sus discípulos, ¿no? Y elegían a los mejores, como Gamaliel eligió a Pablo, ¿verdad? Jesús eligió a Mateo. ¿Eso? Y Mateo es un testigo ocular. Bien. Este Mateo, escritor, nosotros lo podemos ver en ese evangelio, en el evangelio que él escribió, como autor, como testigo ocular de las cosas que estaban ocurriendo. Y si bien ahí no dice, como por ejemplo el evangelio de Juan, que Juan dice, porque el discípulo amado, refiriéndose a él mismo, para no nombrarse, ¿no? Para no figurarse como figuraba, él decía el discípulo amado, y después nos vemos que ese discípulo amado era Juan. En este caso, aunque los textos más antiguos no llevan el nombre de Mateo, la tradición cristiana le atribuye la autoría. Es decir, eso no... Y los historiadores están ahí
que como que aceptan esa paternidad literaria de ese evangelio. Es decir, con eso no hay ningún problema. Mateo o Leví había sido recaudador de impuestos. Nosotros lo vemos ahí, Mateo 9:9. Lo más odiado, ¿no?, de la sociedad judía era Mateo. Y Dios lo llamó. ¿Cuál es el propósito? Mateo escribió, ya le habíamos comentado, lo escribió este evangelio para los judíos, para los creyentes y en especial para los cristianos. Era un evangelio para convencerlo de que Jesús era el Mesías. Jesús era el Mesías esperado y para fortalecer la fe de aquellos creyentes judíos, ¿no? Recuerden que los evangelios fueron escritos después de la asunción de Jesús, ¿no? Y antes de la destrucción del templo, porque acá todavía no se habla. Nosotros vemos el evangelio que Jesús dice algo de la destrucción del templo, pero no se menciona que se efectuó. Entonces, los evangelios están dentro de ese contexto, ¿no? La salida del Señor de aquí hacia el cielo y antes de que el templo sea derribado. Y también antes de que hubo de la gran persecución que Nerón le hizo a los cristianos. ¿Por qué? Porque uno de los escritores que acompañó a Pablo, y nosotros vemos en el capítulo 26 de Hechos, de que Pablo todavía recibía a la gente, era un encarcelamiento donde todavía podía atender a los demás y explicarle las escrituras, todavía no se había manifestado Nerón persiguiendo a la iglesia. Entonces nosotros vemos que este evangelio también, el evangelio de Lucas, fue escrito dentro de ese contexto, antes de la gran persecución de Nerón hacia los cristianos, ¿no? Y antes también del derrumbamiento y la persecución en Jerusalén, en el templo, y la persecución de los judíos, especialmente los asmoneos. Bien. Esto de que Mateo haya escrito para los judíos, ¿cómo saber eso? ¿No? Porque por la forma de que él escribe, ¿no? Emplea una frase que aparece 16 veces en su obra, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Luego cita el pasaje de la ley o de los profetas. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que fue escrito, la profecía que fue escrito. Él estaba diciendo, en el Antiguo Testamento, lo que ustedes aman, que es el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas mayores, los profetas menores, Isaías principalmente, los escritos de Moisés, todo eso que ustedes aprecian, se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que la profecía había dicho, y se cumplió. Entonces, eso fue como una forma de mencionar las profecías cumplidas, ¿no? Y hay 4 importantes profecías donde nos habla del nacimiento virginal de Jesús, ¿no? Donde habla también de la matanza de los niños y el uso de las parábolas
la traición, el costo de la traición de 30 monedas de plata y el sorteo de la ropa de Jesús cuando fue crucificado, ¿no? Son profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Voy a leer una de ellas, en Mateo 1:23, para que podamos ver. Mateo 1:23, ¿no? Donde dice, hablando de Isaías 7:14, haciendo alusión a una profecía de Isaías 7:14, nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una profecía, entonces está diciendo, bueno, esto se cumple, se cumplió en Jesucristo. Vamos a ver la otra que está muy cerca, ahí en Mateo 2:16 al 18, del 16 al 18, que nos está hablando de la matanza de los niños en Belén. Dice, déjame ver, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿no? Y ahí se cumple lo que Jeremías había dicho, ¿no? Y Mateo habla así en toda esa defensa, por decir así, del ministerio mesiánico de Jesús. Jesús es el rey de los judíos, Jesús es el Mesías prometido. Entonces capta la atención de aquellos que estaban expectantes, muy interesados por el advenimiento del Mesías, ¿no? Que se habían preparado, ¿no? para recibir, ¿no? ese Mesías en la forma de que el Señor había venido y ellos lo estaban esperando. Otra cosa que capaz que no está en las notas, pero una de las cosas es que así como todo rey que tiene un heraldo, que va gritando delante, ahí viene el rey, asimismo Mateo nos habla de un heraldo que es Juan el Bautista, uno que estaba preparando el camino al Señor y que le decía: arrepiéntanse, y no se lo decía muy bien, ¿verdad? Es decir, no con mucho cariño le decía: arrepiéntanse, generación de víboras, ¿no? Y ese era el heraldo que estaba, que iba delante del rey, anunciando que detrás venía alguien, decía él, que no era capaz de, no era digno de atar los cordones de sus sandalias, ¿no? Entonces, ahí estaba el rey con su heraldo. Este primer evangelio se destaca porque fue escrito en forma sistemática, concisa y cuidadosa. A Mateo no le interesó tanto seguir un orden estrictamente cronológico como agrupar su material en secciones donde los conjuntos de los sucesos se alternaba con conjuntos de enseñanzas. Y esto es algo para tener en cuenta cuando nosotros leemos los evangelios. Los evangelios muchas veces no están en forma cronológica, porque al escritor le importa más el contenido, ¿no?, que el orden. Eso nosotros, cuando predicamos en Semana Santa, nos agarramos la cabeza, ¿verdad? Porque ¿qué fue primero? ¿Quién fue primero a la tumba? ¿Quién? Algunos lo relatan cronológicamente, pero
Por ejemplo, nosotros vemos, para darles un ejemplo, cuando cuando en uno de los evangelios habla de que María estaba lavándole los pies a Jesús, era María de Betania lavando los pies a Jesús, ¿no? Y resulta que ahí saltó Judas diciendo, no está bien gastar tanto dinero en lavarle los pies al maestro, porque él era ladrón y dice, guardaba la plata para sí. Dice, y inmediatamente él dice que fue y habló con los principales, ¿no?, sacerdotes y los fariseos para entregar a Jesús. Esos dos episodios figuran juntos, pero en realidad los separa unos cuantos días. Lo que pasa es que el evangelista vio dos cosas importantes. Vio la generosidad de una persona que estaba derramando su corazón y su vida delante del Señor, y vio, por otro lado, a una persona egoísta que solo quería obtener un beneficio. Entonces, esos dos sucesos que le separaban 2 o 3 días los ubicó juntos. ¿Por qué? Porque al evangelista le importó más los acontecimientos que el ser cronológico. Aunque mantiene una cronología, ¿no?, en contar las historias, al escritor, ¿no?, le importa más los sucesos, lo que estaban ocurriendo. Trató de hacerlos cronológicamente. Este problema no lo vamos a tener quizás acá con Mateo, pero lo vamos a tener con Marcos, ¿no?, que es un evangelio más chico, pero es más dinámico. Y ese problema lo vamos a tener con Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos dice, y después, dice, inmediatamente, y ese después inmediatamente puede haber un día, puede haber un 2, puede haber 1 hora, puede haber 2 horas, ¿no? Y eso arroja a luz los otros evangelios, que dice, al segundo día, al tercer día, donde aclara un poquito más, ¿no? Sin embargo, Marcos, como es dinámico, dice inmediatamente y enseguida, ¿no? Para nosotros enseguida es enseguida. Pero para Marcos es, lo que es enseguida para Marcos, para Mateo es un día, una tarde, ¿no? Entonces uno enseguida lo pone enseguida, que fue inmediatamente, porque Marcos es un evangelio dinámico, ¿no? Dinámico. Pero Mateo fue escrito en forma sistemática, concisa. Entonces por eso él agrupa, por ejemplo, los capítulos del reino, capítulo del 5 al 7. Del 5 a 7 él habla del reino, ¿no? Nos habla de las bienaventuranzas. Son bastantes capítulos donde nos da una enseñanza sobre el reino de Dios, ¿no? Y llega al capítulo 7, y al final del capítulo 7, ¿no?, donde nos habla de los 2 cimientos, y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y continúa. Cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las desde el capítulo 5 al capítulo 7, que son las palabras de cómo uno tiene que comportarse en el reino de Dios. Y concluye así, cualquiera que oye estas palabras, ¿no? ¿Y cuál palabra? ¿La anterior? ¿El versículo anterior? No, los 3 capítulos anteriores, 5, 6 y 7, ¿no?, que son los principios del reino de Dios. ¿Qué nos habla los principios del reino de Dios? Nos habla de esta bienaventuranza, de que somos sal, de que somos luz del mundo, ¿no?, de cómo tengo que comportarme cuando yo tengo ira, cómo tengo que enfrentar el asunto del adulterio, el divorcio,
los juramentos, el amor hacia mis enemigos, ¿no? ¿Qué debo dar? Es decir, dar generosamente. ¿Cómo debe ser mi oración? Y Jesús ahí le enseña cómo poder orar, cómo poder ayunar. Cómo enfrentar la riqueza, el afán, la ansiedad, que no debo juzgar, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de oro? Bueno, los frutos que debe dar las personas que están en el reino, ¿no? Son muchas cosas que en 3 capítulos nos dice. Y después nos dice, bueno, todo aquel que oye mi palabra y la hace, todo esto, bueno, él es semejante a un hombre que hizo su casa sobre la roca, ¿no? Esos 3 capítulos sobre los principios del reino están en esos capítulos 5, 6 y 7. ¿No? 5, 6 y 7. De las 14 parábolas que tiene Mateo tiene 14 parábolas porque le da mucha importancia a la enseñanza. Eso no quiere decir que Jesús iba diciendo una parábola tras otra, porque acordémonos de que ellos agrupaban, le daban más importancia al contenido que a la cronología. Entonces, hubo 7 de las 14 parábolas de Mateo que se registra, ¿no? Y también una sección de 10 de los 20 milagros, ¿no? Entonces, está ahí puestos como un bloque, ¿verdad? Este evangelista ordenó el material de tal manera que los lectores y los oyentes pudieran aprenderlo y memorizarlo, ¿no? Es algo importante. Por eso se le llama el evangelio didáctico, el evangelio de la enseñanza, ¿no? Ese es uno de los nombres que lleva. Otro es el evangelio de los cumplimientos, porque todas las promesas se cumplen en Mateo, ¿no? Le da cumplimiento. Y a diferencia de Marco, quien enfatiza narrar las obras de Cristo, Mateo abrevia algunos milagros. Marco, sin embargo, le encantan los milagros. Quieren escribir, los evangelistas, los que predican en las calles y todo eso, eligen los milagros, van a Marcos, porque los describe, le da un énfasis. Marcos les da un énfasis a los milagros. Mateo los sintetiza. Si yo quiero ver un milagro en Mateo, tengo que mirar a Marcos para ver cómo fue ese milagro realmente, los detalles, ¿verdad? que tienen esos milagros. Bueno, es decir, que habla sobre sermones, sobre enseñanzas, sobre parábolas, sobre la venida del Rey. Esta venida del Rey está dentro del capítulo 24 y 25. Cómo se preparan las vírgenes, ¿no? Las 5 insensatas y las 5 sensatas las otras 5 insensatas. ¿Cómo será la venida de Jesucristo, la venida del Rey? Es muy interesante. ¿Cuál es el retrato de Jesús en Mateo? Nosotros vimos que los lectores se encuentran con Jesús, es el Mesías. Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es el rey, Jesucristo es el Rey. Es el Rey. En todas partes, Mateo lo enfatiza como la figura real. Primero, nace de la línea del rey David. Si nosotros vemos la cronología, nace de la línea real de David y se llama Hijo de David. Cuando vemos un milagro, vemos ese milagro que dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús es el Mesías. Eso estaba diciendo el ciego. Hijo de David, ten misericordia de mí. Los magos le ofrecen regalos a un rey, ¿no? Bueno, todos los misterios del reino, las parábolas
lo presenta como los misterios del reino, ¿no? Es semejante a un rey que se fue, ¿verdad? Se presenta como rey en su entrada triunfal y predice el retorno de la gloria y su reinado universal. Y se escribe en la cruz: este es el rey, este es Jesús, el rey de los judíos. Y se escribe en todos los idiomas. Este es Jesús, el rey de los judíos. Eso es le da el énfasis, porque Mateo estaba fijándose en esa mirada mesiánica. Y miraba a Jesús como el Mesías. Y eso es algo muy interesante. No solamente Jesús es el rey, Jesús es rechazado por los judíos, ¿no? El Señor experimenta el destino de los antiguos profetas y Él también es rechazado, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían aceptar ese rey, estaban esperando otro rey. Los fariseos y los escribas no estaban esperando el rey como se presentaba el rey, sino él estaba, no entraba en la cabeza de los fariseos un rey, el rey Jesús, que come con los publicanos y los pecadores y sana a los enfermos un día de reposo. Estaba en contra de sus argumentos, de sus propias leyes, las leyes que ellos habían constituido para sí mismos, ¿no? Porque no solamente tenían a Moisés y a los profetas, ellos tenían sus propias leyes, ¿no? Que habían realizado, ¿no? Para ellos vivir una vida que ellos llamaban piadosa, ¿no? Pero tenía sus pros y sus contras. No le impresionaban los milagros, sino que le atribuyeron a Belcebú, al príncipe de los demonios, y conspiraban para destruirlo, ¿no? Increíblemente no se conmovía con los milagros de Jesús. Y estaba el rey haciendo milagros. Jesucristo, habla de que Jesucristo va a volver a reinar en la tierra. Aunque Marcos y Lucas incluyen, ¿no?, algo, ¿no?, de los acontecimientos finales, no implica tantos detalles como Mateo. Mateo da detalles específicos del regreso de Cristo, ¿no? Bueno, otros temas que se pueden destacar acá, que son muy interesantes. Uno de ellos es que es el único evangelio donde hace mención a la iglesia. El único. Y lo dice Jesús en 2 oportunidades, donde menciona la iglesia. No hay, en los otros evangelios, no se habla de la iglesia. Si no fuera por Pablo, nosotros no sabríamos nada de la iglesia. Pero Jesucristo, ¿no?, habla de la iglesia, ahí en Mateo 16, 18, son 2 versículos nada más, donde nos habla de la iglesia, que es algo peculiar. Ni Marcos ni Lucas lo dice y Juan tampoco. Solamente Pablo habla de la iglesia. Pero Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el otro versículo se encuentra en 18, 17, ahí en Mateo, donde nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en el 17 dice: si no lo oyeren ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 2 versículos donde nos habla Jesucristo de la iglesia y donde no se menciona más en los evangelios.
Después recién el tema lo retoma Pablo, ¿no? Porque el Señor se le revela sus planes con Pablo y sus planes con la iglesia, ¿no? Y de ahí podemos saber, si tuviéramos los evangelios, sabríamos muy poco de la iglesia, solamente. Gracias a Dios que tenemos las cartas también de Pablo, ¿no? Pedro, tenemos el Apocalipsis, nos habla de la iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un versículo, son dos versículos que son fulminantes, digamos, ¿no? Para la constitución de nuestra fe. Muy importante. Se le llama el Evangelio eclesiástico, otro de los nombres que se le da, ¿no? Y se representa a la iglesia como la comunidad de los creyentes, y nosotros habíamos hablado, ¿no?, de la sinagoga, ¿se acuerdan? Tan democrática, que se parecía, que era como una antesala a lo que Jesucristo quería hacer con este nuevo pueblo, ¿no? Que ya no iba a ser una nación judía, sino que iba a ser a los eclesia, la palabra que significa sacados afuera, ¿no? Que Jesucristo, a través de la fe y la confesión en la obra de Cristo, lo iba a sacar hacia afuera, ¿no? Y formar su propia nación. Una nación y una iglesia invisible, que tenían sus comunidades visibles, como nosotros estamos congregándonos aquí, ¿verdad? Pero que solamente el Señor conoce los que son salvos, ¿no? Y este tema de la iglesia es el que es muy de destacar en el Evangelio de Mateo, porque es el único evangelio que emplea este término, ¿no? Y Mateo recarga la universalidad del mensaje universal de Cristo. El mensaje a todo el mundo. El mensaje de Cristo es para todo el mundo. El homenaje al Rey nacido, donde se encuentran gentiles, vienen a adorar al Señor, ¿no? A este nuevo Rey, ¿verdad? Y además de la persona de Herodes, ¿no? Que era un rey en sus funciones, Herodes el Grande, del cual había construido ese templo, que había sido amenazado se sentía amenazado por este nuevo rey que había nacido y trató de exterminarlo, ¿verdad? Este nuevo rey, que ya paso a contestar esa pregunta que ahora que estamos terminando, a esa pregunta que una hermana escribió, por qué Herodes había edificado ese templo. Bueno, algo se habló sobre eso, en el sentido de que él venía desde Roma con otra cabeza, mirando las grandes construcciones que se habían hecho. Quiero hacer una aclaración también con lo que se dijo lo que dije en la clase pasada, el tercer templo. Algunos lo ven como el tercer templo, otros lo ven como el segundo templo. El primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue el de Zorobabel, ¿no? Y este templo de Zorobabel había quedado prácticamente destruido. Nerón hace una reconstrucción, ¿no? Y algunos lo ven como el tercer templo y algunos lo ven como el segundo templo remodelado. Pero debido a la majestuosidad que le puso Herodes en la construcción, se considera el tercer templo, ¿no? Ese tercer templo se hizo para agradar a los judíos, para agradarse a sí mismo, porque Herodes se agradaba a sí mismo, pero especialmente para agradar a los judíos, porque Herodes era muy detestado por los judíos más ortodoxos, más fervientes, era detestado por los judíos. ¿No? Él no solamente se casó con una judía, sino que trató de congraciarse, ¿no? Remodelando el templo, haciéndolo prácticamente nuevo, ¿no? Para captar la atención de los judíos hacia él. Él le había construido el templo y los judíos mismos lo decían,
para congraciarse con los judíos, ¿no? Y vamos a concluir aquí. Hemos terminado más o menos un resumen del Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos la clase que viene. Cualquier pregunta la dejamos ahí para que ustedes puedan preguntar, dejarnos preguntas ahí en el chat ahí del Facebook. Y bueno, estaremos contestándole al comienzo. Vamos a contestar al comienzo de la reunión. Dios les bendiga y el Señor lo acompañe. Señor, Dios mío, te damos la gloria, Señor. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú tomes el control. Dios mío, Señor, sabemos que vienes pronto. Señor, prepara nuestros corazones para que, Señor amado, tengamos esa pasión mesiánica, esa pasión, Dios mío, de poder trabajar para tu reino, Señor, mientras nos dure el aliento, Señor amado, poder trabajar para tu reino celestial. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, los oyentes, los amigos que están escuchando, los bendigo, Señor. Abre los oídos y la mente y el corazón y te damos gracias por todas las cosas. Amén.